Muy buenas tardes para todos. Estamos realmente muy gozosos, muy contentos de estar juntos nuevamente compartiendo el estudio de esta hermosa materia que es entendiendo las fiestas de Yahweh Dios. Doy la bienvenida a todos ustedes, queridos estudiantes, queridos alumnos, queridos hermanos, pastores, líderes, servidores, todos aquellos que se han propuesto estudiar las Sagradas Escrituras, entenderla, entender la voluntad y el propósito de Dios para nuestras vidas, para nuestros ministerios y principalmente para este tiempo, para este tiempo tan especial que nos toca vivir, este tiempo profético, hermoso que nos toca vivir, donde se están cumpliendo todas las palabras de los profetas y las palabras de nuestro Redentor, dichas por Él en los Evangelios y también dichas por Él en el libro de Apocalipsis. Así que les doy la bienvenida a este curso, a esta nueva clase, la clase número 9 de este curso de Teología y Práctica Ministerial, donde estamos aprendiendo la mejor manera de ejercer nuestro sacerdocio, de acuerdo a la Sagrada Escritura. Sabemos que la mejor manera es la manera, siempre es la manera de Dios. La mejor manera de hacer cada cosa es la manera de Dios. Así que ejercer nuestro ministerio de acuerdo a las enseñanzas de las Sagradas Escrituras es la mejor manera de hacerlo. Así que este curso que venimos llevando ya desde hace un tiempito como un año y medio, empezamos el año pasado y bueno, y vamos a terminar, nos falta 3 clases de esta materia o por lo menos 3 capítulos, no sabemos si 3 clases de esta materia y luego nos toca la última materia, la octava, la última, y terminaríamos con este curso tal como fue programado originalmente. Probablemente cuando comencemos nuevamente con este curso, en lugar de tener 8 materias, pensamos que va a tener 12 materias. En principio, vamos a respetar las 8 materias que habíamos comprometido cuando comenzamos el año pasado para todos aquellos alumnos que se inscribieron, entendiendo que el curso contenía 8 materias, pero ya sepan que tenemos preparados 4 materias más para agregar a partir del año que viene. Entonces, vamos hoy a estudiar un nuevo capítulo. Sabemos que el tema general de esta materia es aprender a vivir, a prepararse, aprender a prepararse, a ver cómo vestirse, cómo prepararse, cómo enfocarse para asistir a las citas especiales con Dios a las que Él nos ha convocado. Esas citas especiales a las que Él nos ha convocado se encuentran en Levítico capítulo 23, entre otros pasajes de las Sagradas Escrituras. Siempre van a ver este cartel para que ustedes lo puedan frenar, detener, después cuando vean el video on demand. Y vamos directamente a estudiar la fiesta que nos toca hoy, o al menos vamos a tratar de hacer más de una. Si podemos hacer 2, bien. Si podemos hacer las 3 últimas, mejor. Vamos a comenzar con Yom Teruah, que es la fiesta de las trompetas. Yom Teruah, la fiesta de las trompetas. Y sin más introducción, vamos directamente al estudio de esta fiesta según nos enseñan las Sagradas Escrituras. Vamos a comenzar el estudio de esta fiesta que es Yom Teruah, fiesta de las trompetas, intentando responder una pregunta. Una pregunta que para todo creyente en nuestro Señor Jesucristo ha sido clave, básica, pero clave, ha sido un eje de su vida. Porque todo creyente en nuestro Redentor estamos esperando su segunda venida. Sabemos que Él ha venido por primera vez en cumplimiento de las profecías. En cumplimiento de las profecías ha venido como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo y también ha venido en su primera venida
como el sumo sacerdote, según no el orden arónico, no el orden levítico, arónico, sino según el orden de Melquisedec, aquel rey justo, tan misterioso del Antiguo Testamento, que figura justamente de Jesucristo. Entonces, esa es su primera venida. Cordero, Cordero del Pesaj, de la Pascua, eh, eh, ambos sacrificios, ambos machos cabríos de el día de la expiación, Yom Kippur, y sumo sacerdote que entró en el lugar santísimo y en el cielo, no en la tierra, no en el tabernáculo de la tierra, sino el tabernáculo del cielo, y roció su propia sangre delante de la presencia del Padre. Esa es la primera venida. Pero hay una segunda venida que estamos esperando, donde Él regresará, retornará como juez y como rey. Como juez y como rey. De ahí viene su condición de Mesías, que fue traducido al griego como Cristo, y significa en castellano ungido. Ahí viene su función como ungido, ungido del Padre, como rey, el rey de reyes, señor de señores. Entonces ha venido como, en su primera venida ha venido como maestro de Torá, como Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, y como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y en su segunda venida vendrá como juez ante cuyo tribunal tendremos que comparecer todos los seres humanos de todos los tiempos, y rey para reinar en el reinado milenial sobre la tierra, que será el séptimo día, el séptimo milenio, desde la creación de Adán y Eva, el séptimo día donde el Padre guardará el reposo, el Hijo reinará, y al final de ese séptimo milenio, lo que bíblicamente sería el día 8, que probablemente lo veamos con la fiesta de Sukkot, de los tabernáculos, el octavo día, que implica un nuevo comienzo, y ese comienzo de la eternidad. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo se producirá el retorno de Jesucristo a la tierra y para qué? Ya les he dado la pauta del para qué. Ya les he dicho que retornará para juzgar y reinar. El problema ahora que nos queda contestar, o el tema que nos queda contestar, o el interrogante que nos queda responder es ¿cuándo? Entonces vamos a decir lo siguiente como elemento introductorio básico para entender el resto de la lección. Yom Teruah, o fiesta de las trompetas, marca el día del comienzo del regreso de Jesucristo a la tierra para completar su casamiento con su pueblo y comenzar su reinado milenial. A ver, acuérdense que les dije, es el día del comienzo de su retorno. Entonces, me gusta la figura que usaba el apóstol Pablo, que era la figura del emperador romano cuando iba a visitar alguna ciudad amurallada, y el emperador no entraba a la ciudad, sino que se quedaba esperando a las puertas, o sea, de lo de afuera de las puertas de la ciudad. Entonces, el gobernante de la ciudad, junto con los ilustres de la ciudad, salían a darle la bienvenida, y de ahí viene que le entregaban las llaves de la ciudad, y juntos ingresaban a la ciudad. Bueno, esa es la figura que el apóstol Pablo emplea cuando habla del retorno, la segunda venida de nuestro Redentor. El día de trompetas, la fiesta de las trompetas, marca el día en que comienza su regreso a la tierra para
Juzgar y reinar. Básicamente hemos dicho juzgar y reinar. Dice la Escritura una palabra que siempre debemos tener en cuenta, y es que acerca de los tiempos y de las ocasiones, dice, pero acerca de los tiempos, de las estaciones, de las citas, de los encuentros, de las convocaciones del Señor, eh, y su significado. En definitiva, cuando habla de los tiempos y las ocasiones, básicamente se está refiriendo a las fiestas de Levítico capítulo 23, pero no a la fiesta en sí, al ritual de la fiesta en sí, sino al significado profético de cada una de esas fiestas. Por eso dice, acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿Por qué no? Porque eran judíos. La iglesia primitiva eran judíos y los que no eran judíos eran gentiles, pero al hacer el retorno, al ser injertados en Israel, cada Shabbat, cada día de reposo, estudiaban la ley de Moisés. Así que en muy poco tiempo ya estaban familiarizados con las fiestas de Dios. Por eso dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Una gran verdad que el mismo Yeshua expresó en varias oportunidades. Entonces dice, ustedes saben bien, porque el Señor se los ha dicho, se los ha enseñado. El día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Más vosotros, y se está refiriendo a los que a los que tenemos Torah, a los que amamos la Biblia, a los que amamos la palabra de Dios y no suprimimos ninguna parte de las Escrituras, sino que entendemos que las sagradas Escrituras empiezan en Génesis y terminan en Apocalipsis. Entonces, a los que tenemos la Torah de Dios, a los que tenemos las Escrituras de Dios, dice, a vosotros, hermanos, más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Y sabemos muy bien que la luz que ilumina nuestro camino, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, es la palabra de Dios, es la Torah de Dios. Entonces dice que nosotros no estamos en tinieblas, porque tenemos la luz de la Torah, la luz de la palabra de Dios. Entonces dice que aquel día no nos va a sorprender como ladrón. A nosotros no, al mundo sí. A los religiosos que niegan la Torá, a los religiosos que niegan la palabra de Dios, probablemente los tome como ladrón en la noche. Pero nosotros que conocemos las Escrituras, no nos va a tomar como ladrón. Porque todos vosotros, dice, sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, con la coraza de emuná, la verdadera fe bíblica y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Dice la Escritura que no tenemos necesidad de que se nos hable acerca de los tiempos y de las ocasiones, porque somos personas conocedoras de la fiesta de Yahweh. Porque somos personas conocedoras de las fiestas de Yahweh, que son las que indican los tiempos y el calendario profético. Por eso la importancia de esta materia que estamos estudiando, cuya clase número 9 es esta. La venida del Señor, dice la Escritura, vendrá como ladrón en la noche, pero solamente para los que están en tinieblas. Pero para los que somos hijos de luz,
e hijos del día no nos sorprenderá, porque tenemos las Escrituras que nos traen revelación acerca de los tiempos y de las ocasiones. Porque todos esos tiempos están relacionados con las fiestas de Dios. Todos, con las fiestas de Dios que son que establecen un calendario profético. Dice la Escritura que nosotros no estamos en tinieblas, para que ese día nos sorprenda como ladrón. Pero dice algo más. Dice que debemos estar atentos. Debemos estar atentos. Eso es muy importante. Conociendo las fiestas, conociendo el calendario profético, ¿qué se nos pide? Estar atentos. La parábola de las 10 vírgenes, que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 1 al 13, nos muestra claramente a 5 vírgenes sin la luz de la Torá. Hablando de la luz de la Torá. Esa parábola de las 10 vírgenes nos muestra, pero absolutamente claro, 5 vírgenes sin la luz de la Torá y 5 con la luz de la Torá. Y dice que a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y cuando llegó el esposo a la medianoche y se hizo sonar el shofar delante de él, anunciando su venida, no todas entraron en las bodas. Es más, no todas pudieron ser parte del cortejo nupcial, acompañar a la novia al encuentro con el esposo y luego hacer el recorrido a la fiesta de bodas. Por eso, acuérdense que la luz es la Torá y el aceite de las lámparas, el aceite, miren, vamos a ponerlo en mejor orden. La luz de la Torá fluye a través de Yahshua. La luz de la Torá es la menorá, es la lámpara, la luz fluye a través de Yahshua y origina la luz el aceite de oliva, el aceite de las lámparas, que es el Espíritu Santo, el Ruach, el Espíritu de santidad, el Espíritu de Yahweh. Por eso Yahshua dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Se dan cuenta? Que para entrar en la fiesta, para salir a recibir al Señor en su segunda venida y entrar en su fiesta de bodas, lo que se llama las bodas del Cordero, es necesario tener la luz de la Torá. Y les repito, la luz de la Torá alumbra a través de Yahshua y su combustible es el mismo Espíritu de Dios, el Ruach. La parábola entonces de las 10 vírgenes se refiere a la luz de la Torá, a la luz de la lámpara. Entonces, todas aquellas vírgenes, dice, se levantaron y arreglaron las lámparas. En la tradición entonces, les decía recién, de la boda hebrea, la novia escucha el shofar. Y las amigas de la novia también. La novia prepara su lámpara a la espera de la llegada del novio. Y lo mismo hacen las amigas de la novia, que preparan sus lámparas para ser parte del cortejo nupcial. Es muy interesante esto de las lámparas y de la luz, porque dentro de un ratito les voy a decir cuándo empieza. Cuándo empieza este día de Yom Teruah, el día de las trompetas. No empieza como el resto de los días. El resto de los días empiezan al atardecer del día hasta el atardecer del día siguiente. Al atardecer hasta el atardecer. Así sucede con cada uno del resto de los días de las fiestas del Señor. Con una sola excepción, la única fiesta
que no empieza en el anochecer y dura hasta el anochecer del día siguiente, es esta. Esta es la única fiesta que empieza de noche. Es la única fiesta que empieza de noche. Que inclusive, cuando empieza el nuevo mes, que ya se ve el rayito de la luna nueva, que aparece la rayita de la luna nueva, que empezó el nuevo mes. Esta fiesta no empieza ahí. Cuando se ve la rayita de la luna, esta fiesta ya empezó. Esta fiesta ya empezó. Porque esta fiesta empieza a la medianoche. Empieza a la medianoche, en total oscuridad. En total oscuridad. En cualquier momento de la noche va a sonar el shofar. A la medianoche. En cualquier momento, a la medianoche, en cualquier momento de la oscuridad, sin rayita de luna, sin que haya comenzado el nuevo día, en cualquier momento, del día y de la hora, nadie sabe, sino solamente mi Padre que está en los cielos, dijo Yeshua. Entonces, es muy importante esto, a la luz de que entendamos de que se trata del encuentro del esposo con la esposa, de aquel que por ser la imagen visible de Yahweh, viene a desposarse con la iglesia, con la eclesía, con la congregación, con la Cajal, con la Kehilá. Entonces, ¿cuál es el propósito eterno de Dios? Proveer una esposa para su hijo, lo hemos enseñado muchas veces. Y de eso se trata el calendario profético simbolizado por la fiesta de Yahweh. Miren, acabo de ver que el pastor Enzo, el pastor Enzo está esperando que terminemos con las fiestas. Prontito vamos a estar terminando esta materia, para él comenzar un estudio, como hace siempre el pastor Enzo, un estudio muy profundo. Él dice que lo hace simple, sí que lo hace simple para que lo entendamos, lo cual no le quita profundidad. Lo hace simple, le diría yo, didácticamente, pedagógicamente, en la enseñanza, en un lenguaje coloquial para que lo podamos entender todos, pero no le quita de ninguna manera la profundidad que tienen sus enseñanzas. La simpleza de la pedagogía no le quita la profundidad de la revelación de la palabra a las enseñanzas del pastor Enzo. Y me acaba de escribir el pastor Enzo diciendo: a partir del anochecer de este día 22 de junio, ahora, ya ha anochecido, comienza el primer día del cuarto mes del año calendario que el Eterno nos dio desde el Génesis. Entonces, acaba de empezar el primer día del cuarto mes. Pastor Enzo, no se lo puedo mostrar, lo tengo acá, a la foto de la luna, del rayito de la rayita de la luna que se ve. Él ha mandado la foto. Si lo hubiera tenido antes, probablemente se lo hubiera metido en para verlo, para transmitírselo. Dice entonces: a partir del anochecer de este día 22 de junio del 2020 comienza el primer día del cuarto mes del año calendario que el Eterno nos dio desde Génesis. Les dejo abajo fotos de la luna vista hoy y el calendario de este primer mes, de este calendario de este cuarto mes, ustedes pueden ver el calendario en la página www.retorno.tv. Así que miren qué interesante que estamos estudiando esto, y yo les estoy diciendo que esto que acaba de suceder hoy, que establece el comienzo de un nuevo mes, la cabecera del mes, no va a suceder el día de trompetas, porque el día de trompetas no va a iniciar cuando se vea la luna, la rayita de luna, se va a iniciar a la medianoche, cuando todavía sea oscuro. Entonces es muy importante estar preparados,
Por eso la parábola de las 10 vírgenes dice que todas cabecearon y todas durmieron. Todas durmieron. La diferencia es que 5 tenían el aceite en sus lámparas. ¿eh? Tenían la luz de la Torah preparada en sus vidas y 5 no. Entonces, Yom Teruah, aparte, marca el inicio de las fiestas de otoño. ¿eh? Marca el inicio de las fiestas de otoño. Esta temporada, las fiestas de otoño, estamos hablando de otoño en el hemisferio norte. Yom Teruah es el día primero del séptimo mes. Día primero del séptimo mes. ¿Cuáles son las fiestas de otoño? Yom Teruah, el día primero del séptimo mes. Después Yom Kippur, que es el día de expiación, el día 10. Y el día 15 comienza Sukkot, o fiesta de los tabernáculos, que dura por 7 días. Y hay una fiesta adicional que se anexa con Sukkot, que es el octavo día, que se llama Simchat Torah, o la alegría de la Torah, que simboliza la eternidad. Se terminaron los 7 días y comienza el octavo, que es la eternidad. Entonces, son hechos importantísimos que ocurrirán al final de los tiempos. Entonces, ¿cómo se conoce a Yom Teruah? Me gusta llamarle a mí en castellano para que lo entienda. A ver, la fiesta de las trompetas. Y la fiesta de las trompetas es un día de gran alegría. A diferencia de Yom Kippur o el día de la expiación. Yom Teruah es una fiesta de gran alegría. Acuérdense que Yom en hebreo significa día. Y la palabra Teruah, tiene varias connotaciones. Por ejemplo, se puede referir a un gran grito. Siempre tiene que ver con sonido. Un gran grito de júbilo, un gran grito de alegría, o un gran grito alarmante, un sonido de alarma. En realidad, Teruah significa alarma, el sonido de alarma. O puede significar uno de los toques del shofar. Acuérdense que el shofar es un instrumento hecho con un cuerno de carnero o de antílope, cuyo sonido es similar al de una trompeta. Por lo tanto, el sonido o la celebración del día de trompetas nos trae un sentimiento de alegría, un grito de júbilo, un grito de alegría, pero a la vez un llamado de atención, una alarma, un llamado de atención, porque Teruah quiere decir alarma, un llamado de alerta. Entonces, según las escrituras, este día de trompetas debe celebrarse el primer día del mes séptimo, que después de Babilonia, en Babilonia le pusieron al calendario nombres a los meses, además de números, y este sería el mes de Tishrei, del calendario que adoptaron los hebreos en Babilonia. Este día es considerado un Shabbat alto, un Shabbat solemne, un día feriado, un día de reposo. No es del Shabbat de los séptimos días de la semana, sino un Shabbat especial, un feriado, por lo cual no se realiza trabajo alguno. Una de las cosas que caracteriza a esta celebración es el mandato de tocar. Y si tocamos el shofar, por ende, se está escuchando el shofar. Entonces hay un mandato de hacer sonar el shofar, pero el mandato incluye escuchar el sonido del shofar. Tocar y escuchar el sonido del shofar. Entonces, tradicionalmente se entiende que hay 4 sonidos básicos de shofar o de trompeta, ya sea las 2 trompetas de plata que mandó construir Moisés, o el shofar hecho con el cuerno de carnero o de antílope. Y cada tipo de sonido del shofar tiene un significado en particular. Tequiá, un toque explosivo,
un sonido extendido y claro, el cual nos recuerda la importancia de reconocer la presencia de Yahweh como Rey Supremo, ¿no? El sonido extendido y claro. Después está el tipo de sonido Yevarim, quebrantamiento. Son 3 sonidos cortos en sucesión. Ta, 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 3 sonidos cortos, los cuales simbolizan el quebrantamiento de nuestra alma ante la presencia de Yahweh. ¿eh? Básicamente esos 3 sonidos cortos son un llamado al arrepentimiento. Hay otro que es el que da nombre a esta fiesta, que es teruá, alarma. Son 9 o más sonidos muy breves. Ta, 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 9 sonidos muy breves y en rápida sucesión, los cuales llevan un sonido de alarma o alerta, de atención. Después está el tequiá gedolá, que es el gran toque. Es como el tequiá, pero mucho más largo, que fue el primero que estudiamos recién, ¿no? Es un llamado de parte del rey a su pueblo para que acuda a su presencia. O sea, cada tipo de sonido de la trompeta de Dios tiene un significado diferente. Cada tipo de sonido. O sea, largo, después los 3 seguidos, o los 9 o más seguiditos pegaditos, o este especial que es el gran toque, que es uno largo, muy largo, muy largo. Pero cada uno tiene un significado diferente. Entonces, el sonido que vamos a escuchar ese día de trompetas es un anuncio de la venida, de la segunda venida de nuestro Rey, de nuestro Libertador, de nuestro Redentor, del novio que llega a su ceremonia de bodas. Yeshua el Mesías, con su Kehilá o su Kahal, su congregación. Es decir, la boda del Señor con su pueblo. Por lo tanto, cada año, ¿cuál es la importancia del día de trompetas de cada año? ¿Por qué cada año tenemos que estar esperando? Decía el pastor Enzo, empezamos el primer día hoy, ahora con la caída del sol, empezamos el primer día del 4.º mes. Perfecto, me encanta. Falta todo el 4.º, todo el 5.º, todo el 6.º y comienza el 7.º. El primer día del 7.º es Yom Teruah. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a estar esperando ese día con ansiedad, vamos a estar esperando, pero más que con ansiedad, con preparación. Yo le voy a explicar eso ahora en esta lección, con preparación. Le voy a explicar con qué tipo de preparación. Pero debemos esperarlo. Debemos esperarlo. Porque hay 2 cosas que dijo el Señor. Del día y de la hora nadie sabe. Ni el Hijo sabía, ni los ángeles que están en el cielo saben, solamente el Padre. Por lo tanto, ¿el día qué significa? El día significa el día. Pero ya sabemos, dentro del calendario del año, sabemos cuál va a ser el día. Va a ser el día 1 del mes 7, antes de que se vea el rayito, sino durante la noche. ¿Y cómo sabemos que es el día 1 del mes 7 y decimos que del día no sabemos? Y no sabemos porque no sabemos si va a ser el primer día del mes 7 este año, el año que viene, el otro año, o el otro año, o el otro año. ¿Se dan cuenta por qué no sabemos del día? Porque va a ser cuando el padre le diga al hijo, ve a buscar a tu novia, ve a buscar a aquella con la que hicimos una ketubá, un pacto de bodas. Entonces, ve a buscar a la congregación del pacto. Miren qué interesante, ve a buscar a la congregación del pacto. Del pacto. ¿Cuál pacto? ¿El Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento? Hay un solo pacto. Hay problemas de traducción. No es Antiguo Testamento, es pacto. Y no es Nuevo Testamento, es renovación del pacto, porque el pacto sigue siendo el mismo, porque la Escritura dice, conoce pues que Yahweh tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia por 1000 generaciones, a los que le temen y guardan sus mandamientos. 1000 generaciones
es más que el tiempo que va a tener el mundo. Entonces, hay un pacto y hay una renovación del pacto en Yahshua. Entonces, ¿por qué vamos a estar esperando ahora el día primero del mes séptimo? Primero vamos a estar preparándonos, porque tal vez esa noche, a la medianoche, suene la trompeta y venga el esposo, ¿eh? Y se produzca nuestro arrebatamiento. Tal vez, tal vez. Y si no, sirve como un ensayo. Sirve como un ensayo este año para que el año que viene, tal vez, si el Padre así lo dispone en su santa y perfecta y gloriosa voluntad, sucede el año que viene que manda al Hijo a buscar a su congregación, a la congregación del pacto. Y si el año que viene no sucede, nos sirvió como ensayo. De tanto repetir el ensayo, vamos a estar bien preparados para recibir al esposo. Y lo vamos a esperar para el año que sigue. Y así año por año, hasta que un día finalmente nos encuentre perfectamente bien preparados, como las vírgenes con las lámparas llenas de aceite, y cuando suene el shofar, despertaremos y recibiremos al Señor en las nubes. Miren qué día glorioso. Por lo tanto, cada año lo debemos tomar como un ensayo en el que vamos afinando nuestro oído al sonido, para que ese gran día, cuando escuchemos el gran sonido del shofar de Dios, anunciando la majestuosa venida de Jesucristo para completar la ceremonia nupcial. Miren, 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. A ver si coincide lo que yo le estoy diciendo con lo que está escrito ahí en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Una boda, es una boda. Vamos a recibir al esposo. Qué hermoso que es ese 1 Tesalonicenses 4, 16, 17 para saberlo de memoria, para saberlo de memoria. Y uno cierra los ojos y se imagina, ¿no es cierto? Se imagina. Yo me imagino, no sé ustedes, les estoy dando este tiempo para que lo imagine. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, dice el apóstol, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre, siempre, siempre con el Señor. Vamos a ver un poquito la cronología de Yom Teruah. La cronología de Yom Teruah quiere decir que vamos a estudiar el primer Yom Teruah de la historia. Qué interesante, ¿no? Vamos a estudiar el primer Yom Teruah de la historia para poder entenderlo. No podemos entender el Nuevo Testamento, ni mucho menos el Apocalipsis, si no entendemos la historia. Empezando por el primer Yom Teruah de la historia. Por eso el pastor Enzo está esperando que terminemos de dar estas clases de las fiestas de Yahweh, entendiendo la fiesta de Yahweh, para él empezar a explicar el Apocalipsis. Porque no podemos entender nada de los profetas, ni del Nuevo Testamento, y mucho menos del Apocalipsis, si no vemos, visualizamos y entendemos el primer Yom Teruah de la historia. Cuando Moisés descendió del monte, con las 2 tablas de la ley escritas por el dedo de Dios de ambos lados, encontró al pueblo adorando al becerro de oro. Entonces Moisés, ustedes lo saben, rompió estas primeras tablas, es decir, rompió
el pacto de bodas, rompió la ketubá de Yahweh con Israel. Luego de haber roto las tablas cuando encontró al pueblo adorando en un ritual espantoso, adorando al becerro de oro, y él rompió las tablas de la ketubá del pacto de bodas, Moisés subió al monte Sinaí, al monte ah, eh, a interceder, a interceder por el pueblo para que Dios no los quite del libro de la vida. Interesante. Ahí aparece el libro de la vida. Usted dice, no, pero el libro de la vida es del Nuevo Testamento. Es cuando recibimos a Cristo en el corazón, Él anota nuestro nombre en el libro de la vida. No, hermano, usted le está faltando estudiar el pacto de Dios. Porque en el Nuevo Testamento no hay ningún nuevo pacto. Hay una renovación del pacto. Cuando Yeshua dice, esta es la sangre en la última cena, y en la Reina Valera está traducido del nuevo pacto, no es del nuevo pacto, es de la renovación del pacto. O sea, el mismo pacto del Antiguo Testamento, hay un solo pacto. Dios no se divorcia de su esposa y hace un nuevo pacto y es bígamo y qué sé yo qué cosas. Eso es blasfemia. Solamente pensarlo es blasfemia. Entonces, subió Moisés al monte Horeb, al monte Sinaí, a interceder por el pueblo para que Dios no los quite del libro de la vida. Éxodo 32:30 le va a decir, y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Yahweh. Quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Yahweh y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado. Y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Si tú vas a sacar del libro de la vida a este pueblo, sácame a mí también del libro de la vida. Miren, la oración intercesora de Moisés. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Interesante, ¿no? Al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. A partir de ese momento, ¿vieron qué dijo? Mi ángel irá, versículo 34, he aquí mi ángel irá delante de ti. Ahí pasó algo, hubo una ruptura en la relación. A partir de ese momento Dios dejó de estar entre el pueblo. El tabernáculo dejó de estar en medio del pueblo. Ustedes vieron cómo era el tabernáculo, en el medio del pueblo, y el pueblo se dividido en tribus por la familia de sus padres, al norte, al oeste, al sur, al este, todos distribuidos por familias. Y el tabernáculo en el medio. A partir de ese momento el tabernáculo ya no estuvo más en el medio. Dejó de estar entre el pueblo y comenzó a morar afuera del campamento. En cambio, mandó a su ángel para que hiciera su obra venciendo a los enemigos. Empezó a ir delante del pueblo y Yeshua el Mesías, Yahweh de los ejércitos, y Yeshua el Mesías, la imagen visible de Dios en Yeshua empezó a ir delante del pueblo. Éxodo 33:7. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Yahweh salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Finalmente, Dios accede a todos los pedidos de Moisés. Miren qué intercesor Moisés. Acuérdense que Moisés es tipo de Jesucristo.
Moisés es tipo de Jesucristo, tal como lo establece el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento. Entonces, finalmente Dios accede a todos los pedidos que le hizo a Moisés y le indica que suba nuevamente al monte con 2 tablas de piedra como las primeras, para que Dios escriba sobre ellas las palabras que estaban en las tablas primeras que Moisés había quebrado. Eso lo encuentra en Éxodo 34. Dice, y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre ellas, sobre esas tablas, las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Yahweh, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Yahweh. Es muy importante que nosotros entendamos esto. Decíamos recién, acorde al anuncio del pastor Enzo, que hemos comenzado el primer día, hemos comenzado el mes cuarto. Bueno, cuando vuelva a salir la luna otra vez, vamos a empezar el quinto. Cuando salga la luna otra vez, el sexto. Bien, cuando empieza el sexto mes, el primer día del sexto mes en el calendario bíblico fue el día que Moisés subió al monte nuevamente con las 2 tablas en blanco, lisas, preparadas para que Dios vuelva a escribir su ley. Entonces, ¿cuándo fue? El primer día del mes sexto. En el nombre que está en el calendario hebreo babilónico, es el primero del mes Elul. Primer día del mes sexto fue cuando volvió a subir Moisés con las nuevas tablas de la ley. Primer día del mes sexto. La pregunta que les hago, ¿cuándo es Yom Teruah? Primer día del mes séptimo. Moisés subió con las nuevas tablas el primer día del mes sexto y estuvo 40 días. O sea que el día de Yom Teruah todavía faltaban 10 días para que Moisés bajara del monte. ¿Me van entendiendo? Subió el primer día del mes sexto. Yom Teruah es el primer día del mes séptimo. Y todavía faltaban 10 días para cumplir los 40 días que estuvo Moisés en el monte. ¿Cuándo se cumplieron los 40 días? El 10 del séptimo mes, que es el día de expiación, el día de Yom Kippur. Ese día descendió Moisés del monte con las nuevas tablas, con la nueva Ketubá. Entonces, esos 40 días que Moisés estuvo en el monte son para nosotros 40 días de preparación espiritual. Son 40 días de preparación espiritual. A ver, vamos a hacer una separación. Yo a propósito les hice la separación. Son 40 días de preparación y de examen de la vida. Pero los podemos dividir en 2 periodos. Vamos a estudiarlo así. Subió el primer día del sexto mes. A los 30 días empezaba, aproximadamente 29 días y medio sería. A los 30 días empezaba el primer día del séptimo mes, Yom Teruah. Entonces ahí tenemos 30 días. Pero todavía faltaban 10 desde Yom Teruah a Yom Kippur. 10 días más. Y ahí tenemos una pequeña fracción que la podemos separar en 30 días más 10. 30 días hasta Yom Teruah más 10 hasta Yom Kippur. Bien, a los 30 primeros días se le llaman 30 días de Teshuvá. Teshuvá. Teshuvá significa retorno a la Torá, retorno a las instrucciones de Dios. Son días para cortar todo tipo de idolatría. Acuérdense que cuando Moisés subió la primera vez, bajó, estaban adorando el becerro de oro. Bueno,
estos días de Teshuvá, estos 30 días de Teshuvá son días para autoexaminarse y erradicar todo becerro de oro que trajimos de Egipto, sacarlo de nuestra vida. Es un autoexamen, es volver a la Torá, es Teshuvá. Esos 30 días. Y los últimos 10 días, si es que el Señor no retornó el día de Yom Kippur, nos quedan 10 días más. No retornó el día de Yom Teruah, nos quedan 10 días más hasta a Yom Kippur, se llaman 10 días de terror. 10 días de terror. Son días de autoexamen para santificación absoluta. Los 10 días entre Yom Teruah y Yom Kippur son días de recogimiento, son días santos para que el hombre se prepare para su encuentro con Dios en el día de juicio. En el día del juicio, porque Yom Teruah significa el día del juicio. Entonces los últimos 10 días es la preparación del ser humano para encontrarse con el juez en el día del juicio. Qué interesante, ¿no? Porque estamos empezando a entender. Dios renovó la promesa hacia el pueblo, por lo que durante los 40 días que Moisés estuvo en el monte, ellos estuvieron ya no construyendo un becerro de oro y adorando un becerro de oro. Ya no tuvieron la mente en la idolatría de Egipto. Ya no. Ahora, esta segunda vez que Moisés sube al monte, esos 40 días, ellos estuvieron haciendo teshuvá y recordando que Dios les había prometido perdonarlos. Haciendo teshuvá y recordando que Dios les había prometido perdonarlos. Esta vez el pueblo estuvo los 40 días haciendo teshuvá. Les dije recién, cortando de sus vidas individuales y comunitarias todo tipo de idolatría. Dice Éxodo 34:9, y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cabeza, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo, en medio del cual estás tú, la obra de Yahweh, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Hay un perdón y una renovación del pacto. Hay una puesta en vigencia del pacto. Entonces, dijimos recién, el día de Yom Kippur, el día de expiación, Moisés descendió del monte Sinaí con las nuevas tablas de la ley, esto es, la ketubá original de bodas, no una nueva ketubá. La ketubá original, dándole una nueva posibilidad al pueblo que evidentemente, vez tras vez, fornicó tras los ídolos. Por eso fue necesario la promesa en Ezequiel, la promesa en Jeremías 31, del 31 al 33, y para eso fue necesaria la venida de Yeshua, y para eso fue necesaria el derramamiento del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Entonces, dice Éxodo 30, seguimos con 34, a ver, 27. Y Yahweh dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Yahweh 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Escribió, miren qué interesante, no comió pan ni bebió agua. ¿De qué vivió? Una persona puede vivir 40 días sin tomar agua. Probablemente sin comer sólido sí, pero sin tomar agua no. Entonces, él estuvo allí, dice, con Yahweh 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tabla las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios.
¿Saben de dónde sacó Yahshua? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de la que sale de la boca de Dios, de estos 40 días, donde Moisés estuvo en la presencia de Dios, recibiendo su palabra, y no comió, ni tomó, ni comió sólido, ni bebió agua. Por eso Yahshua dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo les dije que esta fiesta comienza cuando la luna está oscura. O sea que cuando se ve el rayito de luna, ya el mes está comenzado, ya la trompeta sonó, porque a la medianoche va a sonar la trompeta. Entonces, yo le dije que del día y de la hora, el día ya dijimos, es un día de Yom Teruah. No sabemos de qué año, por eso no sabemos el día. Pero la hora tampoco, porque puede ser en cualquier momento de la medianoche. De hecho, las 10 vírgenes estaban durmiendo. Habían cabeceado y se habían dormido. Porque no sabían a qué momento de la medianoche. O sea, no saben la hora. Comienza o suena el shofar antes de que podamos tener testimonio, el testimonio de la luna. El testimonio de la luna como lo hemos tenido ahora. Comienza entonces al sonar, vamos a decir, de las 2 trompetas de plata martilladas. Números 10 del 1 al 10. Se los dejo para que los lea. Números 10 del 1 al 10. Cuando Dios le dice a Moisés que se haga, le dice, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Dios le ordena a Moisés que haga 2 trompetas de plata, que se haga hacer 2 trompetas de plata a martillo, y que servirán para convocar a la congregación y hacer mover los campamentos. Miren, convocar a la congregación y hacerla mover. Es impresionante la sabiduría y el hilo conductor perfecto que tienen las Sagradas Escrituras completas, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahora, ¿por qué trompetas de plata? Porque la plata es un metal muy dúctil, muy maleable. Es algo más duro que el oro y presenta un brillo blanco metálico susceptible de ser pulido. Se mantiene en agua, en aire, probablemente su superficie en presencia de ozono se empañe, o con azufre, cuando hay azufre en el aire, pero es un metal extraordinario porque tiene la más alta conductividad eléctrica y conductividad térmica de todos los metales. Es muy caro, por eso no se usa tanto en electricidad o en electrónica, pero en muchas cosas sí se usa. Y la plata presenta un color blanco, el más blanco de todos los metales y el mayor índice de reflexión. Pero para mantener ese índice de reflexión, necesita ser pulido de vez en cuando. Ahí tienen un mensaje espiritual. Necesita ser pulido de vez en cuando. Zacarías 13:9 le dice, y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. E invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Yahweh es mi Dios. Pero el tema es que por más que tenga esas características extraordinarias la plata no produce sonido. No produce sonido alguno. No es como la cuerda de una guitarra, no es como la cuerda en un piano. La plata no produce ningún sonido alguno, está inerte allí las trompetas. El sonido proviene del ruaj, del espíritu.
del aire que se sopla en las trompetas. De ahí proviene el sonido, del aire que se sopla. Por eso la Escritura nos dice que si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta eso, para que lo sigan estudiando ustedes, la presencia del Espíritu, que le da sonido a las trompetas. El día de trompetas es un día de reposo, es un día de santa convocación. ¿Qué quiere decir que es un día de santa convocación o convocación santa? ¿Qué quiere decir? Que es una fiesta congregacional. Es una reunión congregacional, de la congregación. Es una reunión de la congregación. Está buscando la palabra de santa convocación, en algunas traducciones dice convocación sagrada. Sagrada. Es una fiesta congregacional y donde hay una ofrenda. Levítico 23:23 dice, y habló Yahweh a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis días de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. ¿Ven? Una convocación sagrada, una reunión congregacional. Ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. Es un día de ofrenda a Yahweh. Y ahí se justifica muchísimo la razón por la cual es un día de reposo. Es un día de reposo porque es un día en que es necesario velar, estar atentos a la señal del cielo, al sonido que provenga del cielo, porque es el día en que el Señor Jesucristo regresará. Yo no sé qué leíamos antes, Primera Tesalonicense, déjeme ver si leímos 4:16 y 17. Bien, ya lo hemos leído entonces. Es un día que hay que estar atento, va a sonar el shofar. Y los que durmieron resucitarán primero, los que vivan serán transformados y aún recibirán al Señor en las nubes y nunca más nos separaremos del Señor. Es muy interesante que los levitas, la función de los levitas era enseñar al pueblo a pensar. Si usted dice, usted está cumpliendo la función de levita, me honran, pero sí, estoy cumpliendo la función de levita. La verdad, por más que no tenga una gota de sangre de la tribu de Leví, o no sé si algún pariente antepasado mío tendrá algo, pero yo estoy cumpliendo esa función, les estoy enseñando a pensar. Esto significa no creer en los hombres, en lo que los hombres dicen. No creer, es entender que la única verdad revelada es la palabra de Dios. Entonces, este día de trompetas, esta fiesta de trompetas es un día de revelación, de manifestación, de la especial manifestación de la palabra de Dios. Es el día de Jesucristo, que es la palabra de Dios hecha carne. Es un día de gozo, de compartir alimento con el que no tiene. Que no sé si... Me encanta. Se lo voy a tener que leer. Nehemías 7:73 al 8:13. Es largo, pero no me queda más remedio que... No quiero perder la riqueza del mensaje de este pasaje. Dice en la segunda parte del versículo 73. Venido el mes séptimo, miren, estamos leyendo el libro de Nehemías, del profeta Nehemías. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la Torá, la cual Yahweh había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, de hombres, de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, el día de Yom Teruah, el primer día del mes séptimo. Está pasando esto en el pueblo de Israel. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas,
Ya van a ver qué significa la puerta de las aguas más adelante. Desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y dice en el versículo 4, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, y da el nombre de los que estaban allí con él. En el versículo 5 dice que abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo. Abrió la Torá. Esto es hermoso. Imagínense, por favor, les ruego que hagan este ejercicio de imaginarse. Abrió Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Estamos hablando de un día de Yom Teruah. Bendijo entonces Esdras a Yahweh, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos. Y se humillaron y adoraron a Yahweh inclinados a tierra. Y los levitas, Yeshua, Bani, etc., hacían entender, miren lo que hacían los levitas, y los levitas hacían entender al pueblo la ley. Y los levitas hacían entender al pueblo la Torá. Y el pueblo estaba atento en su lugar y leían en el libro de la Torá de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Miren qué responsabilidad tenemos cada uno de nosotros, pastores queridos, pastores, líderes, servidores. Miren nuestra responsabilidad. A ver, y leían en el libro de la Torá de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Yahweh nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Es un día para compartir. Porque el día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Yahweh es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Esta palabra de Nehemías hay que leerla 10 veces, mínimo, 10 veces. El desafío para esta semana, lea todos los días de la semana hasta la próxima clase del próximo lunes. Lea esta palabra que acabo de leer en Nehemías. Léala una vez por día y dígale al Señor que le hable. Que el Ruach, que el Espíritu, que el viento del Señor, que el soplo del Señor, que el aliento del Señor ilumine su mente y su corazón para entender. Léala, vuélvala a leer. Vamos a tomarnos un breve recreo y seguimos. Muy bien, vamos a continuar. Estamos perfectamente preparados para continuar y terminar con esta fiesta. Con esta fiesta que es la fiesta del Día de Trompetas. Día de Trompetas. ¿Qué acciones debemos realizar? Vamos a ver en este punto de la clase qué acciones debemos realizar. Entonces, ya hemos dicho que estos 40 días son días de preparación.
¿Cuáles son los 40 días? 40 días que son desde el día primero del mes sexto hasta el día 10 del mes séptimo. Día primero del mes sexto, no hay ninguna fiesta allí, no hay ninguna fiesta, así que lo único que nos queda es prestar atención a la manera bíblica de contar los meses para determinar. Hoy empezamos el día primero del mes cuarto, vamos a empezar el mes 5, el mes sexto, estarían faltando 60 días. Todo el mes cuarto y todo el mes quinto estarían faltando 60 días, y el primer día del mes sexto es el día que Moisés subió al monte a recibir el segundo juego de tablas de la ley. Y ahí empiezan nuestros 40 días, que tienen 40 días que Moisés estuvo en el monte, alimentándose con la palabra que salía de la boca de Dios. Entonces, de esos 40 días decimos que tenemos 30 hasta Yom Teruah y 10 más hasta Yom Kippur. Entonces, son días de preparación. Los 40 días son días de preparación y de examen de la vida, que podemos dividir, entonces dijimos, en dos periodos. Los primeros días, 30 días de Teshuvah, son días para cortar, ya lo hemos dicho, todo tipo de idolatría. Llamamos entonces ídolo. A ver, tenemos que cortar todo tipo de idolatría. No tenemos un becerro de oro. Ojalá tuviéramos tanto oro como para hacer una vaca. Con esa cantidad de oro no haríamos un becerro, sin duda, pero seríamos millonarios. Entonces no estamos hablando de eso, que tengamos esa posibilidad ahora. Pero sí existe la idolatría ahora. Y este es el tema. Tenemos 30 días de Teshuvah para cortar todo tipo de idolatría que pueda haber en nuestra vida. Ídolo es todo aquello material o inmaterial que ocupa el lugar que solo Dios debe ocupar en nuestra vida. Entonces, esos 30 días son para autoexaminarnos cada día para detectar la presencia de cualquier tipo de ídolo, comenzando por el ego. Del ego proviene el egoísmo, del ego proviene el egocentrismo, del ego proviene la egolatría. El primer ídolo para cortar es ese. Entonces, en ese análisis debemos verificar qué lugar ocupan las cosas materiales en nuestra vida, qué lugar ocupan las otras personas, las ideas, nuestras ideas. A veces nuestros ídolos son nuestras propias ideas, nuestras propias convicciones. Son más fuertes nuestras ideas y nuestras convicciones que Dios mismo. Adoramos más nuestras ideas, nuestras convicciones sobre ciertas cosas, aún sobre las cosas teológicas. Son ídolos que ocupan el lugar de Dios. No podemos volver a la Torah por esos ídolos. A veces son nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestros dogmas religiosos, políticos, etc. Capítulo 5, yo los invito a leer el capítulo 5 de la Epístola a los Efesios. Capítulo 5 de la Epístola a los Efesios, porque ahí van a encontrar mucha luz acerca de este cortar todo tipo de idolatría. Entonces léanlo completo, el capítulo 5 del libro de Efesios, y van a encontrar idolatría para cortar. Tenemos que entender que hay diferentes tipos de idolatría de las cuales nos debemos despojar. Efesios 5:5, por ejemplo, dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Dice, fornicario o inmundo o avaro que es idólatra. Es interesante de analizar ese texto. Lo vamos a hacer en otro momento. Ahora, persistir en pecar, o sea, empecinarse, empeñarse, persistir en hacer siempre los mismos pecados y volver a caer como el perro vuelve al vómito. Persistir en pecar también es un tipo de idolatría. Ténganlo en cuenta, persistir en pecar es un tipo de idolatría. Y después quedan los otros 10 días, desde Yom Teruah a Yom Kippur, los que llaman los 10 días de terror. Son días de autoexamen muy profundo para santificación. Son días de recogimiento, son días santos para que el hombre se prepare para su encuentro con Dios en el día del juicio.
¿eh? Son días de arrepentimiento con clamor, esos 10 días. Apocalipsis 20:11 dice, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Yo les voy a decir algo muy sencillo para que lo entiendan con la sencillez que tiene. En el día del juicio va a haber 3 libros. Dice, los libros fueron abiertos, 3 libros, de los cuales menciona uno solo, el libro de la vida, acá, para que entendamos la excepción que muchos vamos a tener. Pero el primer libro que se va a leer, que se va a abrir, va a ser tu expediente judicial. Mi expediente judicial. ¿Vieron? El expediente judicial de cada uno de nosotros. Donde están anotados todos nuestros pecados, todas nuestras acciones, ahí están anotados. Primer libro. Están anotadas todas nuestras acciones, está nuestro expediente judicial. El segundo libro es la Torá. La Torá. Usted dice, ¿cuál es el primero? Pues el primero la Torá, segundo el expediente. No importa. Pero usted va a tener su expediente que va a ser confrontado con la ley. Todas sus acciones de toda su vida confrontado con la Torá, con las instrucciones de Dios. Y va a estar el libro de la vida. Y menos mal que va a estar el libro de la vida. Porque eso es nuestra salvación. Los que estemos anotados en el libro de la vida vamos a ser salvos. Ahora, ¿qué pasa si alguien tiene el expediente, tiene la Torá que la condena? ¿Ven? Ahí está la maldición de la ley que tanto revoltijo hace en la cabeza de tantos que se creen teólogos, autoteólogos, autodidactas en teología. Ahí tienen la maldición de la ley. Cuando confrontas tu expediente, tus obras con la Torá, caes bajo la maldición de la Torá. Pero menos mal que está el libro de la vida, en el cual Yahshua, por sus méritos y su obra redentora, nos anotó y ganó nuestra salvación. Ahora, yo lo que quiero es estar santificado antes. No quiero que nada haya pasado de largo. Para eso son esos 10 días de santificación, donde nos examinamos, donde confesamos, donde nos pedimos perdón, donde reparamos los daños que hayamos podido hacer. Entonces, debemos velar y orar, dice la Escritura, debemos estar atentos y preparados. Velar y orar, estar atentos y preparados. Porque Hebreos 9:27 dice, de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Menos mal que está entre los libros que están allí, está el libro de la vida. Y Yahshua el Mesías va a salvar a los que en Él esperan. Nosotros esperamos en Él, pero no de cualquier manera, en santidad. Para eso son esos 10 días antes de Yom Kippur, para santificarnos. Ya les estoy dando alguna referencia de la lección que sigue, de la lección que sigue, del capítulo que sigue. Debemos quitar de nosotros todo lo que no esté alineado con las instrucciones de Dios contenidas en su palabra. Y de esta manera estar totalmente apartados, eso es, santificados, apartados para Dios y para su obra. Si usted lee 1 Pedro, capítulo 1, del 13 al 23, le va a decir exactamente esto. Le está dibujando la preparación para estar santificado ante Dios. Se lo está describiendo detalladamente. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Ven? Los días de preparación previos a Yom Teruah y a Yom Kippur. Se lo leo otra vez al versículo. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado.
Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Miren, esta descripción dijimos de dónde estaba esto, de 1 Pedro, capítulo 1, la preparación. Acá tiene los 40 días de preparación. ¿Qué tengo que hacer durante estos 40 días? Durante los 30 primeros, buscar idolatría. Idolatría, empezando por el ego, por el yo. El ego, el yo, que produce egoísmo, todo para mí, egoísmo es todo para mí, que produce egocentrismo, yo soy el centro de todo, y termina produciendo egolatría, que es la adoración de sí mismo. Miren si no tenemos para buscar ahí. Hay que buscar. Hay ídolos ahí. Hay ídolos ahí. Hay ídolos. Buscar ídolos y erradicarlos los primeros 30 días de Teshuvá. Pero los últimos 10 días, si no sonó el shofar a los 30 días, el día de Yom Teruah, los últimos 10 días, ore con mayor intensidad, santifíquese con más santidad, poniendo en práctica esto que enseña el apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo 1, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, empiecen a entender las cosas como son, como corresponde, con la revelación del Espíritu de Dios, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces, ¿qué temas hemos aprendido hoy en esta clase en relación con Yom Teruah, el día de trompetas? ¿Qué temas hemos aprendido? Hemos aprendido Teshuvah, arrepentimiento. Arrepentimiento. Hemos aprendido Rosh Hodesh. Rosh Hodesh, cabecera de mes. Comienza el séptimo mes. Hemos aprendido el sonido que llamamos teruá, el sonido de despertar, el sonido de alarma, teruá. Hemos aprendido acerca del Yom Hadin, día del juicio. Hemos aprendido que es un día de recordar. Yom HaZikaron. Hemos aprendido que es un día le vamos a llamar Hamelech, el rey, día del rey, día de coronación del rey Mesías, de nuestro Redentor, de nuestro Rey. Hemos aprendido
acerca de días de temor, días de terror. Hemos aprendido que ese día se abren las puertas del cielo para que descienda nuestro Redentor. Hemos aprendido acerca de que es un día de Kiddushin, se acerca la fiesta de bodas, las bodas del Cordero, la ceremonia de bodas. Hemos aprendido que es un día del sonar de la última trompeta, del shofar. Hemos aprendido que es un día de la resurrección de los muertos. Miren qué interesante. Hemos aprendido que es un día de la resurrección, el día de la resurrección de los muertos. Y hemos aprendido que es un día Hakeseg. Hakeseg es un día escondido. Día escondido. El día que nadie sabe. El día y de la hora que nadie sabe. Me quedo con esos dos últimos conceptos. El día y la hora que nadie sabe. Solamente el Padre. Usted no sabe si va a ser dentro de 3 meses. Faltan 3 meses. Va a ser dentro de 3 meses que sonará el shofar a la medianoche, a la hora que nadie sabe. Qué interesante, ¿eh? El día y la hora que nadie sabe. Sabemos qué día es dentro del año para estar preparados, pero no sabemos si va a ser este año, el año que viene o el otro, pero está cercano porque las señales se están dando. Entonces, prepárese para este año. Y si no sucede este año, prepárese para el año que viene. Y si no sucede el año que viene, prepárese para el siguiente y así sucesivamente, porque un día va a suceder. El Padre sabe, solamente está en su potestad determinar exactamente el día de qué año va a ser. Y la hora, nadie la sabe, va a ser a la medianoche. A la medianoche. Y todas las vírgenes cabecearon y todas las vírgenes se durmieron. Y tal vez estemos dormidos. Y tal vez estemos desconcentrados, cansados, dormitando o dormidos profundamente. Pero tengamos la lámpara llena de aceite para que alumbre. Y dijimos que la lámpara es la Torá. Y dijimos que las luces es Jesucristo, que alumbra, la luz de Cristo. Y dijimos que el aceite es el aceite de la unción del Espíritu Santo. Pero de las lámparas que alumbran, le voy a decir más, porque no había una sola lámpara. La menorá, el candelabro, la menorá, tenía 7 lámparas. 7 lámparas. Había una en el medio y había 6 más. Y Yahshua el Mesías dijo, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. O sea que no había una sola lámpara, no solamente Yahshua. Cada uno de nosotros es luz del mundo. Y la Torá, somos parte de la Torá. Y el Espíritu, el aceite de la lámpara, el Espíritu de Dios debe ser el combustible que haga que nuestra luz alumbre al mundo. No estoy hablando de pocas cosas, estoy hablando de Teshuvá, estoy hablando de día de santificación y estoy hablando de alumbrar con la luz de la Torá al mundo. Con la luz de la Torá, que es Yahshua, con la unción, con el combustible del Espíritu Santo. Y me quedo con el otro concepto que les comenté recién. El día de Yom Teruah, el día de trompetas, va a ser el día de la resurrección de los muertos. El día de la resurrección de los que durmieron, dice la Escritura. ¿Por qué dice los que durmieron? Los que durmieron resucitarán primero. Porque no es una muerte. No es una muerte. La muerte es para siempre. Pero Yahshua nos ha dado vida y vida en abundancia. Yo he venido para que tengan vida, dijo Yahshua, y para que la tengan en abundancia. Porque yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí.
Y Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Por eso no es una muerte, por eso es dormir. Tal vez muchos de nosotros durmamos. Tal vez muchos de nosotros. Nos sumaremos a todos los miles que han dormido en Yeshua, el Mesías, que han dormido en el Señor y están durmiendo. Y tal vez muchos de nosotros durmamos, tal vez. O tal vez suene el shofar este año y la mayoría de nosotros no hayamos dormido, todavía vivamos. Como quiera que sea, ya sea que vivamos o que durmamos, dice el texto, ya sea que vivamos o que muramos. Del Señor somos del Señor, somos del Señor. Y no importa si estemos durmiendo o muertos, si usted quiere, o vivos, pero somos del Señor. Y al sonar de la trompeta, resucitaremos para recibirlo en las nubes. Resucitaremos. Miren, pastores, quiero transmitirle el sentimiento de mi corazón en este momento. Quiero transmitirle el sentimiento a través de la pantalla. Resucitaremos y los que vivan serán transformados y juntos recibiremos al Señor en las nubes. Y dice la Escritura, y viviremos con Él para siempre. Reinaremos 1000 años con Él, pero no solamente reinaremos 1000 años, viviremos con Él para siempre. Aún en el 8º día, en el día de la eternidad, pasaremos toda la eternidad con nuestro Santo Maestro, con nuestro Redentor, con el amado. Espero haber sido lo suficientemente claro con esta clase, que no son clases simples, son clases que probablemente haya que revisar, escuchar, tomar nota, subrayar, aún su material de estudio, subráyelo, estúdielo y pida revelación. Cada año de ensayo usted va a tener más revelación. Y el año que viene, si el Señor no vino en este Yom Teruah, usted va a tener más revelación y va a tener más profundidad en el conocimiento de estas citas del Señor con cada uno de nosotros. Y el año siguiente, más conocimiento y más revelación y así sucesivamente hasta que un día, a la medianoche, suene el shofar, suenen las trompetas de plata, suene el shofar. Y en ese sonido, en ese teruah, en esa alarma que nos despierte, hará que los que duerman resuciten primero y los que vivan sean transformados. Y juntos, todos juntos, sin diferencia, con cuerpos glorificados, iremos a recibir al Señor en las nubes y viviremos con Él para siempre. Muchas gracias por haber compartido con nosotros esta clase. Muchas gracias. Ha sido hermoso haber compartido esta clase. Ha sido hermoso. Muchas gracias por haber entendido la importancia de las citas con Dios de Levítico capítulo 23. Los esperamos la próxima semana para que podamos continuar aprendiendo juntos. Si Dios quiere, la semana próxima vamos a dar las 2 últimas fiestas que faltan, que es el día de expiación y la fiesta de Sukkot, y les voy a explicar el día exacto en que nació Yeshua de Nazaret, nuestro Redentor. No se pierda la próxima clase. Dios los bendiga. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica
para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.